Bienvenidas, bienvenidos a un curso de Zero to Hero. El día de hoy vamos a desarrollar un proyecto en R desde cero. Y quiero que sea un video que ustedes puedan utilizar cuando tengan que realizar un proyecto estadístico y no sepan por dónde iniciar. Entonces esta va a ser una serie de pasos que van a seguir cada vez que hagan un proyecto y lo vamos a hacer de la manera más profesional que existe. Entonces si ustedes siguen esto, están siguiendo buenas prácticas y van a poder replicar y realizar casi cualquier proyecto que ustedes quieran que involucre estadística. Entonces, ¿cuáles son los pasos que vamos a seguir? Muy bien. Entonces, los pasos a seguir son los siguientes. Primero que nada, vamos a necesitar una estructura de proyecto. Entonces, vamos a necesitar crear una estructura que se ajuste al proyecto que nosotros vamos a querer. Y esto sirve muchísimo porque a la hora de estar programando, si tenemos una buena estructura, nos vamos a tener que olvidar de todas las complicaciones, de las rutas, etcétera. Va a ser muy sencillo. Ok, número 2 va a tener que ser el manejo de datos. Y esto significa vamos a tener que cargar a R los datos, las bases de datos que vamos a estar utilizando. Y esto hay una manera de hacerlo bastante bonito y es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a manejarlo de la mejor manera. El número 3 va a ser justamente un análisis descriptivo. Entonces antes de comenzar, antes de comenzar a hacer un ajuste de modelos y antes de comenzar a hacer cualquier cosa, necesitamos ver cómo es nuestra base, cuál es la estructura de esta base, cómo son las columnas, qué tipos de datos tenemos, si está completa, si no está completa, etcétera, etcétera. Ok. Siguiente, vamos a tener que hacer un análisis estadístico. Entonces tú dices, bueno, no es lo mismo un análisis descriptivo y un análisis estadístico. Al final de cuentas, con la estadística, lo que estás haciendo es describir la estructura. Es verdad, pero vale la pena separarlo porque usualmente el análisis descriptivo nos va a servir para evaluar la base de datos, para ver cuántas cosas tiene, qué incluye, etcétera, etcétera. Básicamente es como el metadata. Y el análisis estadístico nos va a servir un poco para entender el comportamiento de la base de datos. El análisis estadístico va a ser el precursor inmediato del siguiente punto, que es un ajuste de modelo. Si nosotros no hacemos un análisis estadístico, ¿cómo podemos justificar nuestro ajuste de modelo? Entonces esto es algo que pasa bastante cuando se quiere hacer un trabajo y luego pones un ajuste de modelo. Pero cuando alguien hace un análisis estadístico dice, oye, pero ya te diste cuenta que tu base de datos tiene todos estos errores o tienes estos sesgos, etcétera, y entonces te quedas como tonto. Y eso es lo que vamos a evitar. Entonces, estos son los 5 puntos que tienes que hacer cada vez que haces un proyecto estadístico. Y puede ser en R, puede ser en Python, C++ o a mano. Es lo mismo, siempre van a ser estos 5 puntos. Excelente. Vamos a comenzar con el punto 1, la estructura del proyecto. Y para este punto 1 hay una manera muy sencilla de hacerlo, pero, y no porque me guste complicarme, me gustaría mostrarles una manera profesional de hacer una estructura de proyecto. Y esto va a necesitar que tengamos dos cosas, Git y GitHub. Esto nos va a servir muchísimo porque de esta manera vamos a poder compartir con todo el mundo nuestro proyecto como lo hace la gente que programa. Entonces son dos herramientas súper sencillas, pero que nos van a servir muchísimo en nuestra vida como programadores e investigadores. Muy bien, entonces ¿cómo obtengo la primera? Es bastante sencillo, lo único que tengo que hacer es entrar a internet y poner download git bash. Muy bien, entonces vean aquí esta página donde se puede descargar y aquí seleccionas cuál es tu sistema operativo y simplemente se descarga, no hay más. Pero una vez que nosotros hagamos esto, vamos a poder en nuestro buscador poner git bash y nos va a aparecer esto, git bash, excelente. Es bastante sencillo usar git bash. Tengo varios videos que les voy a compartir y voy a dejar en la descripción de este video para que puedan aprender a usarlo aún más. Pero realmente para el propósito de este video no es necesario que sepan utilizarlo a la perfección, porque lo que vamos a usar de git bash es muy sencillo. Las personas que tienen Mac no es necesario que descarguen esto porque desde su consola pueden hacer los mismos comandos. Esto realmente es para Windows porque en Mac se puede hacer desde la consola. Muy bien, lo importante aquí es este color amarillo. Todo esto realmente solo está describiendo tu computadora. Este amarillo nos está diciendo dónde nos encontramos, ¿ok? Usualmente cuando solo hay esta línea, voy a abrir aquí este buscador de carpetas, nos encontramos en este nivel, en este equipo, ¿ok? Estamos en este equipo. Esto va a significar esta rayita. Yo quiero entrar en este caso a mi escritorio. Lo que yo voy a poner es CD y yo voy a poner su nombre en inglés, desktop. Esto lo traduce, entonces si tú tienes tu compu en japonés, aún así lo puedes poner CD desktop y va a entrar al escritorio. Entonces vamos a poner CD desktop y vean que ahora la ruta dice desktop. Yo no puedo poner CD y luego poner una carpeta que no existe, entonces no puedo poner guau, porque me va a decir no existe ese directorio, porque en mi escritorio no hay ninguna carpeta o nada que se llame guau. Muy bien. Ahora, lo que sí puedo hacer es con el comando mkdir
que realmente lo que significa es make directory, con el comando mkdir yo puedo poner un nombre y va a crear una carpeta que se llama así. En este caso le vamos a poner cultivos, porque de esto va a ser el proyecto del día de hoy, sobre predicción de cultivos. Muy bien, entonces, si pueden ver, se acaba de crear aquí una carpetita llamada cultivos. La voy a abrir, es una carpeta completamente vacía, y lo único que voy a poner acá es cd, tengo que entrar a esa carpeta, cultivos. Vean ahora que tengo justamente la ruta. En mi equipo, en este equipo, entra al escritorio y después a la carpeta cultivos. Es lo que nos está diciendo el texto amarillo. Muy bien, ahora lo que voy a crear acá es una carpeta que se va a llamar data. Y listo. Realmente esa es la estructura que voy a tener para un proyecto de R, así como este. Entonces es bastante sencillo. No voy a cerrar esto porque lo voy a utilizar en un momento. Lo que yo quiero hacer en este exacto momento es vincular este proyecto con internet. De tal manera que ustedes, mi jefe, cualquier persona que quiera entrar y ver el proyecto en tiempo real pueda hacerlo. Y esto es sumamente fácil. Lo único que voy a hacer es entrar a una página que se llama GitHub. Entonces voy a entrar aquí a GitHub. Ustedes pueden hacer una cuenta, es tan sencillo como ponerle su cuenta de Google y eso es todo lo que se tiene que hacer. Lo único que voy a poner es New, acá. Y me va a permitir hacer un nuevo repositorio. En este caso le voy a poner que el repositorio se llama Zero to Hero, luego R y luego Proyecto Cultivos. Muy bien. Aquí le voy a poner una P mayúscula y listo. Y aquí en la descripción, que es opcional, le voy a poner Proyecto Final del curso de R 2024, análisis de base de datos de cultivos. Muy bien. Luego yo puedo decidir si esto quiero que sea público o privado. Yo lo voy a dejar público para que todos ustedes puedan entrar, verlo y manipularlo y copiarlo. Pero si ustedes están trabajando en algo tal vez como una empresa o lo que sea, le pueden poner privado y ustedes van a tener que seleccionar manualmente quiénes lo pueden ver y quiénes no. Eso es todo. Esto es un poco más avanzado, no es necesario en este momento. Pero únicamente poniendo eso, pongo Create Repository. Si ustedes ven los videos que yo les voy a dejar, van a poder entender un poco más cuáles son sus opciones acá. Pero, si ustedes lo único que quieren hacer es copiar esto y ponerlo en su proyecto, lo único que quiero que hagan es esto. Esto de aquí lo van a copiar así. Aquí lo copio. Y lo voy a poner acá. Miren. Paste. Enter. Y se acabó. Eso es todo lo que tienen que hacer realmente. Yo usualmente utilizo este, pero es porque ya soy más avanzado. Vean que si ustedes utilizan esto, a la hora que le doy refresh acá, bueno, esto se agregó. Entonces esto ya está vinculado y ahorita van a ver más adelante que únicamente con un comando, todo lo que yo haya puesto en esta carpeta, todos los cambios, todo el código, se va a agregar acá de manera automática. Entonces eso es sumamente útil. Entonces ahorita les voy a pasar al final este link y ustedes van a poder acceder a todo lo que hagamos. Muy bien, entonces ya tenemos esta parte de estructura del proyecto. Antes de pasar a este punto, lo que necesitamos es un archivo de R, un proyecto de R. Y esto es muy sencillo de hacer cuando se utiliza RStudio. Lo único que tengo que hacer en este caso es abrir RStudio y me va a preguntar si quiero hacer un nuevo proyecto. Bueno, le voy a poner que quiero hacer un nuevo proyecto y me va a preguntar dónde. Y yo voy a seleccionar la carpeta que acabo de crear. Entonces vean esto. Únicamente me voy a ir a File, New Project, que es lo que quiero hacer, un nuevo proyecto. Y le voy a decir que quiero elegir un directorio que ya existe. Muy bien. Aquí voy a buscar cuál es ese escritorio. Digo, cuál es ese directorio. Está aquí en escritorio. Y se llama cultivos. Entonces lo voy a seleccionar. Open. Y le voy a poner que lo abra en una nueva sesión. Para que todo esto se vaya. Create Project. Excelente. Entonces ya acabo de crear. Todo mi proyecto. Si veo mi carpeta, observen que todo esto se acaba de crear. Realmente lo único importante es esta carpeta que se llama Data y este de cultivos. Todo lo demás es adicional a mi proyecto. Pero es útil tenerlo ahí porque va a servirle a Git, a GitHub y a RStudio para que todo funcione mejor. Pero no se preocupen por eso. Si a ustedes les causa algún conflicto estar viendo tanto, lo que pueden hacer es desactivar acá los elementos ocultos. Entonces se va a ver más pequeño. Pero si no les molesta, realmente no hace ningún daño y sirve para que entiendan todo lo que está sucediendo, déjenlo. Muy bien. Entonces, ya una vez que tenemos todo eso, hemos terminado el paso 1. Ya tenemos la estructura del proyecto y ya tenemos justamente un proyecto como tal que creamos con RStudio. Ahora sí, vamos al paso 2, manejo de datos. Y esto va a ser bastante interesante. Muy bien, seleccionamos para este día
una base de datos en Kaggle. Entonces pueden entrar a kaggle.com y pueden encontrar este tipo de base de datos. Muy bien. Este base de datos se llama Crop Yield Prediction Dataset. Entonces, ¿cuánto se va a producir de diferentes cultivos? Y esto es para hacer predicciones, ¿ok? Aquí podemos ver que esta base de datos consiste de 28.243 entradas, bla, 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 bla. Una manera fácil, si ustedes no quieren leer todo esto, es utilicen ChatGPT. Sirve muchísimo. Entonces, lo que yo voy a hacer es copiar toda la descripción de esta base de datos y se la voy a dar a GTP y le voy a decir resume the following. Claro, o sea, hay un proyecto ya de licenciatura, sí léanlo, ¿no? Pero si estamos así haciendo algo rápido, tal vez es mejor utilizar la inteligencia artificial para que nos resuma todo, lo más importante. Ok, entonces, ¿qué nos está diciendo que tiene esta base de datos? Esta base de datos tiene 28.242 entradas. En este caso, se está refiriendo a las filas. Entonces, tiene 284.243 filas y 7 columnas, ¿ok? Representa Agricultural and Environmental Features, es decir, representa variables de agricultura y del ambiente en diferentes países. ¿Cuáles son las diferentes columnas? Tiene el country, entonces qué país es. Tiene el item, es decir, cuál es el agricultural product, qué tipo de cultivo es. El año. Tiene esta otra variable que es HG sobre HA yield. Y nos está diciendo cuántos hectagramos hay por hectárea. Realmente lo que nos está diciendo es qué tan productivo es ese cultivo. Muy bien. Y después nos va a dar estas tres, que son bastante interesantes. Vean cómo, y ahorita yo me adelanté tantito, estas 4 son diferentes a estas 3. ¿Qué nos están diciendo estas 3? Nos están diciendo cuál es el Average Annual Rainfall. Entonces, cuánta lluvia cayó. Y nos lo están dando en que va a ser un flotante. Y esto nos va a indicar, aquí ya ChatGPT como que se adelantó a esto no lo decía la base de datos, pero nos está indicando el impacto de la caída de lluvia en la agricultura. Lo que nosotros vamos a querer hacer más adelante es poder ver cuál es el impacto justamente de este rainfall. Luego, lo que vamos a ver son los pesticidas. Entonces, cuánto pesticida se utilizó en ese terreno. Y también nos va a dar justamente cuál es el Potential Environmental Effects. Pero también nos va a decir, tal vez, si utilizamos menos insecticida, se produce menos. Entonces ya podríamos justificar por qué se utiliza tanto pesticida. Pero también podría pasar que no sea lineal. Es decir, que muy poco pesticida y mucho pesticida afecte. Entonces tenemos que ser cuidadosos y revisar todo esto. Y luego vamos a tener el average temperature, ¿no? Entonces todos saben que si hay una mayor temperatura, esto puede afectar al ambiente, la tierra, la caída de lluvia, también la plaga, etcétera, etcétera. Entonces también esto nos va a indicar. Estas variables son interesantes y le podría interesar justamente a alguien que se dedique a la ecología o a la agricultura, porque dado una predicción de cuánto va a haber de temperatura y de caída de lluvia, podrías tú manejar tal vez ciertas otras variables o ciertos subsidios para controlar cuánto va a haber de productividad. Entonces es algo que sí tiene una utilidad. Excelente. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar esta base de datos. Lo único que voy a hacer es ponerle que la quiero descargar. Aquí lo único que tengo que hacer es ponerle download acá. Y se va a descargar este archivo zip. Lo que voy a hacer es agarrar este archivo zip y lo voy a renombrar y le voy a poner cultivos. Excelente. Y permítanme que este archivo lo corte y lo ponga en mi carpeta data. Entonces aquí vamos a poner este archivo. Vamos a extraerlo, entonces decimos a sacarlo de la carpeta zip para poder utilizarlo. Y miren, este es el que nos interesa, yield data frame. Muy bien. Entonces vamos a extraerlo. Y vamos a ponerle que nos gustaría justamente. No es necesario que cree otra carpeta, simplemente aquí en data. Muy bien. Veamos si funcionó. Y sí, aquí está mi archivo yield data frame. Excelente. Una cosa extra que podemos hacer con ChatGPT de una vez es lo siguiente. Le podríamos decir, I will be working with the following dataset. Y simplemente lo vamos a subir. Perfecto, ya se cargó y enviamos el mensaje. Es realmente impresionante lo rápido que lo lee, pero miren que aquí me está dando me empieza a dar justamente cómo podría hacer un análisis con esto. Ok, entonces lo importante, y de hecho vamos a seguir un poco esto, es que ChatGPT ya sabe exactamente qué base estoy utilizando y yo le puedo hacer preguntas a ChatGPT e irlo implementando en mi código. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer
es comenzar a trabajar. Voy a poner que quiero crear un nuevo archivo, simplemente es ponerle acá, clic, y le voy a poner que quiero un R script. En este caso lo voy a guardar de una vez, y a mí me gustaría que esto se llame cultivos, ¿ok? Perfecto. Entonces así se llama mi base, mi archivo. Lo que voy a hacer, y lo que está precioso de RStudio, es, aquí ChatGPT nos está diciendo cómo podríamos leerlo, pero entonces nosotros tendríamos que saber justamente este path, y a veces esto no es obvio, ¿ok? Entonces, algo que está bastante padre es que nosotros simplemente podemos poner aquí en import dataset, y en este caso le vamos a poner de read R, ¿ok? Y aquí vean que ustedes podrían leer un archivo de base, eso significa TXT, un archivo de Excel, SPS, SAS o Stata. Entonces es bastante fácil leer archivos a través de RStudio. Yo le voy a poner reader porque eso es el archivo CSV y lo vamos a encontrar. Simplemente me voy a data y aquí está. Por eso es que es bonito tener una estructura definida, porque sabemos exactamente dónde está y va a ser muy sencillo. Vean lo bonito que está nuestra ruta. Nuestra ruta es data y luego el nombre de la base de datos. Es una estructura y una ruta preciosa. Ok, aquí podemos ver justamente cómo va nuestra base de datos. Aquí vean que tenemos esta columna que son los índices, luego tenemos el área, el ítem, todo lo que hablamos. Ok, ven que aquí tenemos un montón. Ok, excelente. Entonces, este código lo voy a copiar y la voy a importar. ¿Qué está sucediendo aquí? Entonces, lo que sucede es que RStudio, esto es importante, solito corrió estos comandos. Estos mismos comandos que me dijo ChatGPT que necesitaba, lo hizo solito RStudio. Yo me gusta copiar eso y pegarlo acá para que siempre esté disponible, o sea, para que ya la siguiente persona no tenga que hacer lo que yo hice, simplemente pueda correr el código. Entonces vamos a dejarlo así y vamos a ponerle aquí un comentario, vamos a poner import dataset, aquí le vamos a poner view dataset. Excelente. Ok, entonces si me voy aquí, puedo ver mi base de datos, tengo todo esto. Y vamos a ver lo siguiente que nos recomendó hacer ChatGPT. Entonces, bueno, ¿qué me recomienda hacer ChatGPT? Me recomienda utilizar head. ¿Y qué es eso? Nos muestra las primeras rows, las primeras observaciones de la base de datos para entender la estructura. Ok, vamos a copiar esto. Vamos a poner acá. Y cuando yo lo corro, en mi terminal, me aparece esto. Y quiero que vean lo siguiente. Cada uno de estos me está diciendo el tipo de variable que es. ¿Ok? Entonces el área es un character. El ítem es un character. El year es un character, es un double. Esto también va a ser un double, etc. Ahorita voy a explicar un poco por qué no me gusta que área sea un character. Porque a mí me gustaría que el área sea una categoría. Quiero que me categorices las observaciones por país. Pero también me gusta que me caracterices los ítems por el tipo de cultivo que es. Es decir, quiero que sean categorías más que simplemente caracteres. Ok. Pero eso se puede hacer. El año también vamos a hacer exactamente lo mismo, aunque no, vamos a dejarlo así como está, como un número. Porque bueno, eso de categorizarlo todo por un año tal vez no sea la mejor opción. De nuevo, esto es como si estuviéramos haciendo un análisis de licenciatura, donde no se espera que seas un experto en el tema. Y luego vamos a ver justamente este, que es la productividad. Eso se ve bastante bien, es un double, lo que significa que es un número que puede ser muy grande. Lo mismo para este, lo mismo para este y lo mismo para este. Entonces está perfecto. Todas estas están bastante bien. Y simplemente estos los vamos a cambiar más adelante. Ok, entonces eso funciona bastante bien. Luego, este siguiente nos va a dar la estructura de la base de datos. Ok, entonces vamos a correr esto. Y aquí me va a aparecer lo siguiente. Entonces, corrimos este archivo, digo este comando, y aquí nos está diciendo justamente todo esto. Mira, este primero simplemente es el índice, y realmente es inservible. Estos demás son los que están funcionando, y podemos ver aquí cuántas observaciones tienen, y el tipo de variables que son. Entonces es parecido al anterior. Y después, lo que nosotros podemos ver acá son los atributos. Entonces esto nos está diciendo qué tipo de variables son. Cuando nosotros cambiemos la estructura, que es lo que vamos a hacer, esto va a cambiar. Entonces aquí tú puedes saber exactamente cómo son la estructura de tu base. Esto es importantísimo antes de que comiencen, porque a veces puede que los years te los esté tomando como una cadena de texto, y a la hora que hagas un análisis todo se rompe y no sabes, es mejor hacerlo al principio. Ok, muy bien. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver aquí el summary. Este está bastante padre, porque el summary nos va a dar un resumen de la base de datos. Y gracias a este es que vamos a entender un poco más por qué sirve poner las cosas por categorías. Entonces miren, aquí en área, a mí me gustaría tal vez, ya que área significan los países, que en vez de que me esté diciendo que tengo este número de observaciones y que son clase carácter y lo que quieras, me gustaría tal vez que me diga cuántos países hay. Eso sería más útil.
¿no? También en ítem. ¿Por qué me sirve que me digas cuántas rows tengo cuando lo que me gustaría saber es cuántos cultivos diferentes tengo? Entonces eso es como tienen que ser quisquillosos cuando estén haciendo análisis estadístico. Tienen que ser quisquillosos y saber exactamente qué es lo que quieren. Muy bien. Lo demás sí nos sirve bastante bien. Por ejemplo, podemos ver que el menor año es 1990 y el mayor año es 2013. También aquí podemos ver que hubo pues algunos papis que nada más hicieron 50, pero aquí también hubo unas personas que hicieron 500, 1000. Entonces la productividad va a variar. Y va a variar tal vez entre países, porque va a haber países que tienen mayor tecnología, o entre países y cultivos, porque tal vez algunas zonas son mucho más fértiles que otras. Entonces es importante saber eso. Ok, y aquí también podemos ver lo mismo para lo demás. Ven que aquí una temperatura de 1 grado con 30 y una temperatura de 30 grados. Ok, excelente. Entonces hay gran variedad. Excelente. Entonces antes de seguir avanzando, lo que me gustaría hacer es poner a las primeras dos columnas, que son área y el producto, vamos a ver que sí se llama producto, el ítem, me gustaría hacerlo de maneras categóricas. Vamos a preguntarle a ChatGPT cómo hacer esto. Vamos a ponerle I would like the columns area and item to be categorical. How? Y de esa manera ustedes no se tienen que leer ningún cheat sheet como lo hacíamos cuando yo comencé a programar. No tienen que hacer nada difícil. Simplemente entienden qué es lo que tienen que hacer por la teoría estadística y le preguntan a ChatGPT cómo hacerlo. Y eso les va a ayudar muchísimo. Vean que aquí es justamente lo que queremos hacer. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Esto nos está diciendo, y quiero mostrar eso acá rápidamente. Vamos aquí a poner Modify Structure. ¿Qué pasa si yo pongo el nombre de mi base, que es Yield Data Frame, y luego pongo el símbolo de pesos? Aquí voy a poder seleccionar la columna que yo quiero. Entonces, área, ¿no? Cuando yo corra esto, me van a salir todas las observaciones de área. ¿Ok? Vean que aquí son todas las observaciones de área. Excelente. Entonces, es una manera de acceder a la columna. ¿Y qué está diciendo esto? Va a decir, esta columna ahora va a ser as factor, es la manera en la que le quisieron poner a su categórico, de esa misma columna. ¿Ok? Entonces, simplemente estoy reasignando la columna de su manera as factor. Voy a copiar todo esto. Lo voy a poner acá. Vamos a correr esto. Y lo que quiero que vean es, vamos a volver a ver esto. Y aquí simplemente le voy a poner si changes. Vamos a correrlo. Y ahora sí, vamos a ver cómo cambió. Vean que ahora sí nos está diciendo, mira, de India, que es el que más observaciones tienes esto. De Brasil, tienes esto. De México, tienes esto. Y miren, de Other nos dio un montón, ¿no? Entonces tenemos de otros países, tenemos 17,000. Aquí obviamente no nos lo va a mostrar todo porque no cabe, ¿no? Pero aquí también podemos ver justamente los otros ítems que hay. Y podemos ver que tenemos un montón de poteros, maíz, wheat, rice, soybeans, sorghum. Y no tenemos realmente muchos otros cultivos, lo cual está bastante padre. Excelente. Entonces vean cómo cambia y cómo ahora es mucho más útil. Excelente. Ahora bien, vamos a preguntarle a ChatGPT qué nos gustaría hacer justamente. Ya estamos, bueno, primero que nada ya cumplimos estas dos primeras. Ahora vamos a pedirle a ChatGPT que nos ayude a hacer el análisis descriptivo y análisis estadístico. Entonces vamos a preguntarle eso. Help me using, y ahí entramos nosotros y vamos a decir deployer and ggplot2 to make a descriptive and statistical analysis on the dataset to later create a linear prediction model on productivity. Vamos a poner eso. Y luego le podemos preguntar más si es que queremos hacer otras cosas. Entonces, ¿por qué fue importante que yo le dijera? ¿Por qué no solo fue necesario que yo le dijera, ayúdame utilizando, déjenme regreso aquí arriba, utilizando deployer y ggplot2, acá, hacer un análisis descriptivo y estadístico? ¿Por qué fue necesario que le dijera qué tipo de modelo quería hacer yo después? Porque el análisis descriptivo y estadístico, muchas veces te fijas en ciertas cosas. Bueno, si tú lo vas a hacer desde cero, te fijas en todo, ¿no? Tienes mucho tiempo y comparas todas con todas. Pero si nosotros ya sabemos qué tipo de modelo queremos hacer y venimos con eso en mente, tal vez podemos hacer un análisis estadístico que, pues ahora sí, que nos sesgue hacia creer que nuestro modelo está bien o que nos compruebe inmediatamente que el tipo de modelo que queremos hacer está mal. Un tipo de cosa que va a aparecer es justamente lo que les decía de el comportamiento lineal. Lo que estaría padrísimo, es que si suponemos que aquí en el eje X tenemos, y es de nada un ejemplo rápido, tenemos productividad, le vamos a poner productividad, así. No, de hecho, esto lo vamos a poner en el eje Y, un momento,
Aquí tenemos productividad, hagan de cuenta. Y hagan de cuenta que aquí tenemos, vamos a poner pesticida. Lo que a nosotros nos gustaría en caso de un modelo lineal, como lo es una regresión lineal, es que hubiese un comportamiento, hagan de cuenta, así. Donde entre más pesticida, más productividad hay. ¿Qué va a suceder en la vida real? Que esto no pasa. O sea, nunca pasa que haya un comportamiento así. Entonces, lo único que tenemos que cuidar es que no exista un comportamiento de esta manera. Donde muy poco pesticida nos va a dar muy poca productividad. Pero va a haber un punto máximo de pesticida. Luego tal vez baja cuando aumenta. Así. Entonces nosotros aquí encontraríamos la mayor productividad. Pero esto no es lineal. Esto es cuadrático. Entonces ahí tendríamos que hacer justamente ajustar el modelo para que sea pesticida su raíz cuadrada. Porque si nosotros vemos que el comportamiento es cuadrático y le aplicamos una raíz cuadrada, lo que hacemos es volverlo lineal. Lo mismo pasa, y eso es un trucazo, cuando en vez de estar así, tenemos un comportamiento exponencial. En este caso, ¿qué hay que hacer? Aplicarle a la función un logaritmo natural y ya se ve la línea recta. Entonces, no importa, los modelos lineales sí funcionan, son bellísimos. Yo pensaba que no, pero sí lo son. Lo importante es saber exactamente cómo utilizarlos y cómo transformar las variables. En el proyecto les voy a dejar una descripción para que puedan ver unos libros y videos sobre este tipo de análisis y transformaciones. Bueno, vamos a ver lo que nos está diciendo GitHub. Digo, ChatGPT. Bueno, primero que nada, me está diciendo, en caso de que no tengas estos paquetes, los puedes instalar así. Yo no lo voy a poner porque ya lo tengo. Simplemente voy a cargar las bibliotecas que voy a utilizar, que son Deployer y ggplot2. Excelente. Entonces vamos a ponerlo acá. Muy bien. Y las voy a correr. Excelente. Muy bien, lo siguiente que voy a hacer es hacer el análisis descriptivo. ¿Y qué estoy viendo acá? Vean que aquí me estoy poniendo, que quiero guardar en una variable que se llama summary stats. Utilizando, vean, deployer, quiero utilizar la función summarize. Summarize de deployer nos va a dar estadísticas de cada una de las columnas, pero es diferente a lo que hicimos aquí en este, que era summary, porque ahora este summarize nos va a dar un análisis estadístico, ¿ok? Va a ser mucho más enfocado en la estadística. Entonces vamos a copiar esto y vamos a ponerlo acá. Excelente. Vean, voy a correr esto. Y jiji. Aquí vemos que hubo un error, simplemente vamos a ver por qué. Y está sucediendo en este, y nos está diciendo que no encontró esto. No encontró esta variable, ¿ok? Entonces, esto de aquí no lo está encontrando desde aquí, ¿ok? Esto no lo está encontrando. ¿Por qué no encuentra esto? Entonces, es lo que tenemos que ver. ¿Cómo se llama justamente nuestra variable? En este caso, no lo está encontrando porque nuestra variable tiene un slash, ¿ok? Entonces, ahí se equivocó ChatGPT. Vamos a ver si nosotros realmente lo podemos corregir así. Vamos a ver si esto ahora sí funciona nada más hasta el primero. Y veamos que... Ok, no lo está encontrando porque no podemos llamar a esa variable así. Hay una manera de solucionar esto sencillamente. Lo único que tenemos que poner aquí es yield df y luego vamos a seleccionar esto de acá. Esto nos va a permitir hacerlo. Otra cosa que podríamos hacer de manera muy sencilla es simplemente cambiarle el nombre a la variable. Poner un nombre que tal vez no nos vaya a causar problemas más adelante. Vamos a ver si esto funciona en este momento y si no ya le cambiamos el nombre. Entonces vamos a correr esto y si funcionó, si yo aquí le pongo que me imprima esa variable, summary stats, voy a ver aquí lo que me está diciendo. Básicamente aquí yo le pedí el mean, median, standard deviation, rainfall, bla, bla. Entonces estas son las variables descriptivas que nosotros podemos ver. Cuál es el promedio, cuál es la media, desviación estándar, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces... lo siguiente que nosotros podemos hacer es agrupar las cosas. Entonces, miren aquí, ¿qué pasa si yo quiero ver las top 10 áreas? Vean cómo lo está diciendo. Entonces, área yield va a ser un producto de la base de datos yield data frame, que es la nuestra, y lo vamos a agrupar por área. Esto es posible porque nosotros ya lo hicimos categórico. Y vean que aquí estamos utilizando que entonces queremos ver por área cuál es el min de esta producción. Y luego lo vamos a arreglar de manera descendiente. Muy bien, entonces... voy a copiar esto. Y dejen... ok. Entonces voy a pegar esto acá. Y voy a copiar esto acá. Y lo único que tengo que hacer es recordar que esto lo tengo que copiar. Lo vamos a poner acá. Y jiji, esto simplemente lo voy a correr.
funcionó bonito. Y aquí lo imprimo y vean esto. Entonces yo puedo ver cuáles son las que más los países en orden descendiente que en promedio tuvieron una mayor cantidad de producción. Entonces aquí están en orden. Yo los pude haber puesto que quiero más. Por ejemplo, si yo quise los primeros 100, simplemente lo cambio. Ok, excelente. A continuación vamos a poderlo ver lo mismo, pero por los ítems. Entonces lo único que voy a hacer es copiar esto, pegarlo acá, recordarme que esto es así, y lo pego acá. Excelente. Entonces cuando lo corra, veo cuáles son justamente los diferentes cultivos que más dieron. Excelente. Entonces justamente podemos ver que se parecen bastante a esto. Y de hecho esto me hace un poquito de ruido que todos sean similares. Eso no me gusta en lo más mínimo. Es el promedio, pero aquí vamos a nada más para asegurarnos ponerle que queremos los primeros 25. Ya sería muy raro que los primeros 25 todos sean en promedio iguales. Vamos a correr esto. Y uy, sí son bastante similares. Pero bueno, aquí nada más quiero ver. Sí cambia. Esto sí cambia. Entonces realmente nada, es una coincidencia, tal vez. Ok, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es usar ggplot2 para poder ver cómo van cambiando los cultivos, pero ya de una manera más visual. Entonces voy a copiar esto y lo voy a explicar en el código. Muy bien. Aquí lo pego. Y veamos el código que estamos utilizando. Lo que estamos utilizando acá es, utilizando ggplot2, esta base de datos, yo quiero, aquí simplemente esto lo voy a poner así, que de hecho sí hubiese sido más fácil más cambiarle el nombre, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con esto? Quiero hacer un histograma, ¿ok? Y quiero que vean nada más el resultado, es esto. Entonces aquí podemos ver justamente cómo va cambiando la distribución de la productividad. La mayoría de los, o sea, muy pocos países y cultivos logran una productividad enorme. Entonces, muchos crean una productividad bastante pequeña. De hecho, la gran mayoría tienen una productividad bastante baja, ¿ok? Entonces es importante verlo. Y lo único que hicimos, esto está de más, o sea, esto simplemente se lo pueden ir aprendiendo o lo pueden sacar del ChatGPT, pero lo importante es lo siguiente. Le estoy diciendo que quiero un histograma y que la variable que me interesa es justamente esta. Aquí yo pude haber cambiado esto y sigue funcionando de manera muy bonita. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera ver el pesticida? Lo único que tengo que poner que es yield, data frame, y selecciono, hagan de cuenta, el average rainfall. Vamos a poner eso. Cuando yo lo corro, voy a ver ahora cuál fue el diferente rainfall que hubo. Excelente. Entonces es una manera muy sencilla de hacer un histograma. Aquí obviamente tendrían que cambiar el título, el label del X y el label de Y para que tenga sentido, pero lo que quiero que vean es que es bastante sencillo hacer un histograma. Muy bien. Excelente. Luego lo que podemos ver, y eso es justamente lo importante, son las relaciones. Y era a lo que me refería cuando vimos que tenemos que ver que sea un poco lineal, al menos. Ok, entonces vamos a copiar esto. Y aquí, ¿qué es lo que estamos comparando? Vamos a ver. Va a ser un ggplot. La base de datos es esta, perfecto. Ahora, el eje X, en este caso, va a ser average rainfall. Entonces, ¿cuánto va a afectar la lluvia? Y aquí queremos ver la productividad. Aquí nada, déjenme, hago lo de yield y le pongo que queremos esta productividad. Todo lo demás, todo lo de aquí, es únicamente para que podamos ver cosas extras. No es necesario que se lo sepan y ChatGPT los pueda ayudar. Pero, lo que va a generar en este caso, ahorita que cargue, vean cuántos puntos hay. Entonces, es una base de datos enorme. Lo que nos está diciendo esta gráfica, que es el resultado de poner cuál la productividad y el rainfall, es que realmente no hay tanta diferencia entre cuánto cae de lluvia y cuánto hay. Lo que sí podemos ver es que la mayoría de los países trabajan dentro de un rango. ¿Ok? Eso es lo que se está analizando acá. Pero la regresión lineal, que es esta línea roja, que se está haciendo a través de este Geom Smooth, miren, le dice qué método, LM, que es Linear Model. Aquí ese es del Standard Error. Ok, ¿qué pasaría si yo le hubiese puesto True? Vamos a verlo. Déjenme cierro esto. Es en lo que carga. Bueno, sí se alcanza a ver en mi computadora, tal vez no en la pantalla, pero hay como una línea gris que cubre justamente a este
a esta línea. Entonces lo que nos está diciendo realmente es la desviación. En este caso no tiene mucho sentido por el comportamiento de estos cultivos. Vean que por país, lo que parece ser es que por país va aumentando diferente, o sea, cada país tiene un cierto nivel de lluvia y luego simplemente va variando la productividad. Entonces lo que podemos entender simplemente de esta gráfica es que el rainfall no tiene un impacto tan directo, tal vez no individualmente únicamente. Ok, entonces vamos al siguiente. ¿Qué otro vale la pena? Vamos a ver la temperatura y la producción. Es bastante interesante. Ok, entonces lo mismo, voy a pegarlo acá y únicamente hay que cambiar este por yield. Y esto. Ok, vamos a verlo. Vean que es básicamente lo mismo, es el mismo código. En este caso, lo mismo, vamos a tener el yield de esa manera, pero lo que podemos ver es que conforme aumenta la temperatura, voy a abrir un poco más esto, conforme aumenta la temperatura va a ir decreciendo un poco, vean, decreciendo un poco la productividad. Aquí sí vemos que existe algo que decrece. Cuando tenemos muy alta temperatura, decrece la productividad. Y esto es algo contraintuitivo tal vez, pero es algo que la ONU y muchos institutos como la FAO están súper conscientes. Por eso es que no es bueno el cambio climático. Cada vez que sube 1 grado de temperatura el promedio terrestre, se pierde muchísimo cultivo. Entonces es algo que estamos viendo justamente en los datos. Ok, y ahora sí, pesticida contra el yield. Entonces recuerden que les dije que esto se dividía como entre 3 variables que nos iban a ayudar a explicarlo, y las otras variables que eran categóricas, y la variable respuesta en este caso, que es la productividad. Muy bien, vamos a pegar este, y aquí vamos a poner yield, data frame, justamente vamos a poner pesticidas, ese no era, es el de este. Ok, vamos a ver si existe alguna relación entre estos. Verlo. Entonces debí dejar que se cargaran un poco antes de abrirlo, pero voy a cerrarlo y lo voy a... Ok, bueno, entonces podemos ver que aunque la mayoría utiliza muy poco pesticida, en este caso sí existe una relación creciente con el uso de pesticida. Claro, porque entre más pesticidas usas, menos plaga tienes. Entonces sí tiene sentido que haya una relación positiva. Bueno, ahora lo importante es, ya que sabemos que en general, en promedio de todos los países, de todos los cultivos, existe una relación nula en el rainfall, una relación negativa en la temperatura y una relación positiva en el pesticida, es importante ver, ahora sí, utilizando las categorías de países y de cultivo, cuál es el efecto real que tienen estas variables en la producción. Y esa es la manera correcta de hacerlo. Muy bien, vamos a ver si ChatGPT las incluye. En este caso, vean que lo que está haciendo su primer modelo únicamente está poniendo el average rainfall, la temperatura y los pesticidas. ¿Ok? Realmente no está considerando los demás. No estamos considerando los países ni el cultivo. Vamos a ver al menos esto. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí lo único que tendría que hacer es volver a corregir este. Que lo correcto hubiese sido cambiarle el nombre. Y vamos a correr esta línea de código que nos va a generar un modelo lineal. Perfecto. Vean que aquí ya aparece el modelo Large LM. Y pesa bastante. Pero bueno, lo importante es este comando. Vamos a hacerle un summary a este modelo. Pegamos y corro esto. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, primero que nada, lo que estamos viendo es que todos, ya en conjunto, en su relación, resultaron ser significativos. Es decir, tanto el rainfall como la temperatura, como los pesticidas, son estadísticamente significativos para poder dar un análisis. Esto está bien. Y ¿Cómo sabes que son significativos, perdón? Simplemente por estas líneas. Muy buena pregunta. Estas líneas nos están diciendo que son significativos y aquí nos está diciendo que son significativos en qué grado. Entonces estamos viendo que 3 va a significar que son significativos al 0.1%. Entonces es sumamente significativo. Aquí hay que tener cuidado y hay que ver ahorita otras cosas. Porque cuando tienes tantos datos, tantos datos, casi todo va a ser significativo. ¿Ok? Lo que es importante en este caso es ver los valores. Aquí estamos viendo que el rainfall usualmente va un milímetro más de rainfall va a afectar en 3. Este E a la 0 simplemente se cancela. Pero va a afectar 3 en productividad.
Y lo que estamos viendo es que los pesticidas, y de hecho se veía en la fórmula, E a la 0,2, básicamente está haciendo que este número sea pequeñito, 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 pequeñito. Entonces, realmente los pesticidas no están afectando tanto. Aquí lo que está afectando muchísimo, muchísimo, es este. Y lo podemos ver porque este es un E a la 0,3. Entonces está haciendo que este número sea bastante grande. ¿Ok? Entonces la temperatura es, ahora sí que cuando se agrega todo esto, lo que en agregado va a afectar más. Y tiene sentido. Un mejor análisis debería ver cuál es la relación entre un aumento de temperatura y cuánto se tiene que usar de pesticidas. Porque cuando hay una temperatura muy caliente, puede que esto haga que salgan más bichos. De nuevo, para un análisis de licenciatura está bien. Si ya fuese una maestría, deberías hablar con algún biólogo o un ecólogo y investigar por tu cuenta y con literatura cuáles son los efectos de un aumento de temperatura en N factores. Y explicarlo, ¿no? Entonces eso es muy importante. Ahora, otra cosa muy importante es estos valores. El R-squared y adjusted R-squared es realmente cuánto puedes explicar y predecir utilizando el modelo que estás utilizando. Aunque esto resultó súper significativo, algo por lo que te pueden destrozar en una defensa o en un análisis o en un reporte, es decirte, ok, muy bonito, todo resultó significativo, pero ¿de qué te sirve si no puedes ni siquiera predecir de manera correcta el 1% de los casos? Entonces, el valor R va a ir desde 0 hasta 1, y usualmente dicen que un valor de R arriba de 0.5 es bueno, porque puedes predecir más del 50% de las observaciones. En este caso, nuestro R-squared es pésimo, y esto se debe a que tenemos tanta variabilidad en los datos. Recuerden cómo se veía como un mapa completo de variabilidad. Lo que necesitamos hacer en este momento es controlar por los cultivos y los países. Puede que controlar por los cultivos en un momento inicial sea lo más óptimo, porque los países son muchos. ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece si vemos por los cultivos? ¿Ok? Entonces simplemente vamos a terminar lo que nos dice ChatGPT. En este caso, tenemos aquí, podemos ver las predicciones, pero ¿para qué quiero ver predicciones si esto es si no sirve? Entonces, lo que voy a hacer es, now, consider a model where you additionally control for the item. Entonces, aquí ahora sí ChatGPT me está diciendo, oye, es muy buena idea, porque ahora nos va a permitir ver cómo estos factores afectan, pero dependiendo el tipo de factor. Lo único que había que hacer en este caso es agregarlo, así de sencillo. Como nosotros ya le dijimos que es un factor, lo único que había que hacer es poner un más y el ítem. Lo voy a copiar para no perder tiempo y lo vamos a poner aquí hasta abajo. Así. Vamos a correr esto. Aquí hay que hacer lo mismo. Yield. Y le ponemos y ahora sí, lo corremos y vamos a ver el summary. El summary claramente va a ser más grande porque ahora nos lo va a decir por este tipo. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver que existen ciertos ítems que van a afectar la productividad. Entonces, aquí podemos ver justamente, vamos a ver esto así, que por ejemplo, los potatoes son los que más productividad nos van a dar. Entonces, comparados con los demás, y eso explica muchísimo de la historia de Europa, también de América, de por qué la papa está tan presente, porque la productividad es inmensa. Dado que las otras cosas sean iguales, eso es lo que nos está diciendo el modelo, dado que todo lo demás sea igual, el plantar potatoes nos va a aumentar todo esto de productividad. ¿Cuál es el que nos va a reducir la productividad lo más posible? Este que se llaman jams, que no tengo idea que es un jams, entonces vamos a buscarlo rápidamente, vamos a poner crop jams, a ver qué es un jam. Es esto. Entonces, vemos que se produce en África, Américas, el Caribbean, y esto, jams, a ver, vamos a ponerle en Spanish. Es un... No, pues ni idea, ¿no? Pero bueno, es esa cosa, es lo que más nos va a reducir la productividad. Y aquí podemos ir viendo lo demás. Vemos que los frijoles, realmente a comparación de los demás, o sea, a comparación del promedio, sí nos reduce la productividad, a comparación de una papa, pero no tanto como los demás. Entonces nosotros podríamos ir eligiendo cuáles son los que más nos van a dar. Muy bien. Ok, ¿cuál sería la mejor manera de hacer el análisis a continuación? Y otra cosa súper importante que quiero que vean. Vean cómo está el multiple R-squared. Excelente. Entonces ya tenemos un R-squared que nos permite predecir el 63% de las observaciones. El 63%. Vean cómo controlando por el cultivo pasamos de un modelo que no servía en lo más mínimo a un modelo que ya puedes justificar que sirve. ¿Ok? Entonces, con todo ese análisis y tal vez de que una vez que ya ves esto, pues dices, bueno, voy a investigar tantito por qué los potatoes, por qué el rice, por qué
justamente los beans no me reducen tanto la productividad, pero otras cosas sí. Por ejemplo, los sweet potatoes, los jams y otra cosa, ¿no? Excelente. ¿Cuál sería luego una manera de mejorarlo aún más? Lo que nosotros podríamos hacer en este caso es tal vez tener el esfuerzo de, hay bases de datos que nos dan esto, juntar a estos países por regiones. Entonces tal vez regiones semiáridas, húmedas, tropicales y luego ver encima eso. Y eso va a aumentar aún más la predictividad. Boom, 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 boom. Y así hasta que tengamos un modelo que sea adecuado para el nivel que nos están exigiendo y que nos satisfaga a nosotros. Tal vez también podríamos ver una serie de tiempo de cómo fue cambiando la productividad de cierto ítem en cierto país. Y esto también nos va a ayudar a explicarlo. Por ejemplo, imagínense que sabemos que en Albania hubo una guerra en cierto año. Y eso destruyó los cultivos. Entonces podríamos ver justamente cómo cambió la productividad y tal vez, evitar esos años. Para que nosotros no metamos información incorrecta a nuestro modelo. Claro, esto no lo puede hacer para todos los países. Sería un trabajo enorme y tal vez un trabajo ya de inteligencia artificial, ¿no? De ayúdame a hacer esto. Estas son cosas bastante padres. De hecho, nosotros en ChatGPT le podremos decir, dado estos países, dame un comando que me ayude a clasificarlos por su zona geográfica. Y ChatGPT nos lo va a dar. Entonces eso es lo bonito de la inteligencia artificial, que únicamente le podemos dar una instrucción y nos la va a dar. Pues bueno, nosotros terminamos ya de trabajar acá. Lo que quiero que vean es cómo nosotros podemos subir todo esto que trabajamos de manera inmediata para compartirlo con ustedes, principalmente con colaboradores, con nuestros profesores, en vez de tener que recurrir a comprimir la carpeta y enviarla por mail, que es lo que usualmente harías. Esto no se hace ya, porque imagínate que yo le hago un cambio. Tendría que volver a comprimir la carpeta, enviártelo, y tú tienes que en tu computadora descomprimirla, guardarlo, extraerlo, etcétera. Es horrible. Lo que se hace es, como ya lo vinculamos con GitHub, lo único que voy a poner es git push. Bueno, no, eso es mentira. Lo que voy a tener que hacer es guardar los cambios. Entonces voy a poner git add un puntito. Y luego voy a ponerle un comentario. Eso se hace con git commit. Y aquí le voy a poner un comentario y le voy a poner fin del proyecto. Y lo voy a poner aquí versión 1. Porque puede que yo más adelante quiera subir más versiones. Listo. Y lo único que tengo que poner es git push. Y si yo me voy a mi GitHub y le doy refresh, ¡tada! Aquí está todo el proyecto. Yo puedo ver simplemente cultivos R. Y aquí va a estar todo lo que acabo de realizar. Ustedes únicamente tienen que tener este link y van a poder tener todo el proyecto. ¿Lo quieren descargar? Únicamente váyanse acá y pueden descargarlo como zip o pueden copiar esto. Y cuando ustedes tengan esta pantalla, simplemente van a poner git clone y ponen el link. Y de esta manera, si ustedes hacen esto, se va a descargar de manera automática en una carpeta que se va a llamar cultivos y listo, ustedes ya van a poder trabajar con ella. Excelente. Les voy a dejar algunos videos justamente para que profundicen en cómo utilizar GitHub y también les voy a dejar videos y contenido para que puedan ver un poco más sobre cómo realizar proyectos de estadística. Pero bueno, lo que aprendimos es que se puede seguir estos 5 puntos siendo tan exigente como quieras en todos y tener un proyecto entregable, útil y digno de estadística. Pues bueno, este fue un curso de Zero to Hero.